Sí, he escuchado atentamente la presentación del propinante. Quiero destacar dos o tres aspectos. Primero, sí, la importancia de la OEA como marco de diálogo interamericano. Este es una institución que se creó en el 48, pero que en realidad remonta por lo menos al primer encuentro interamericano de 1889 en Washington, donde la delegación argentina estuvo encabezada por dos personas que fueron luego presidentes, por Roque Sáenz Peña y por Manuel Quintana. Ese discurso en el cierre de Roque Sáenz Peña todavía reverbera porque se discutía entonces la conveniencia que había propuesto Estados Unidos de un sistema monetario coordinado alrededor del dólar. Y varios países apoyaban. Y se lo planteaba en el marco de la actualización de la doctrina Monroe que se había anunciado, el presidente Monroe, en 1823. Recordemos que en 1889 son pocos años antes de la guerra que Estados Unidos libra contra España, de la cual toma parte en Cuba, se apodera de Puerto Rico, toma Cuba y la transforma en una semicolonia a través de la enmienda Platt y más lejos toma Filipinas. O sea, en ese ambiente donde Estados Unidos busca imponer su hegemonía en la región, la respuesta del futuro presidente Roque Sáenz Peña, y ya entonces héroe de la Guerra del Pacífico, fue frente a América para los americanos, que era el enunciado de la doctrina Monroe, fue América para la humanidad. Es decir, que la Argentina ha estado vinculado al nacimiento del sistema panamericano, de la OEA, y ha tenido siempre un compromiso importante con el mismo. Recordemos que la OEA nació también paradójicamente en el medio de un levantamiento popular, que fue consecuencia del asesinato de Pancho Elisei Gartán en Bogotá, Colombia, en 1948. Y de esa misma fecha del nacimiento de la OEA, del 2 de mayo, es la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, que anticipa en varios meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre del mismo año. La OEA tiene una larga trayectoria en derechos humanos, que comienza con esa declaración, que sigue con la creación de la Comisión Interamericana en 1959, que sigue con la ampliación en Buenos Aires, que transforma la Comisión Interamericana en órgano principal de la OEA, y que luego lleva a la firma de la Convención de San José de el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana, que crea o reafirma las atribuciones de la Comisión y crea la Corte Interamericana. La Argentina, desde 1984, que ratificó la Convención Americana y aceptó la competencia contenciosa de la Corte, ha seguido una trayectoria en general de apoyo y cumplimiento a ese objetivo. En realidad, deberíamos decir que el único momento en que la Argentina se expresó en democracia, en crítica a la Comisión Americana y pidiendo que se redujeran sus atribuciones fue durante el gobierno anterior, cuando el presidente Macri firmó junto con el presidente Piñera, junto con el presidente Temer, una carta dirigida a la Comisión Interamericana donde les pide que restrinjan su labor, que tengan más respeto por las jurisdicciones internas y que limiten su accionar. Esa carta fue muy criticada por todos los organismos de derechos humanos de la esfera internacional. Afortunadamente no tuvo consecuencias y estamos claros que este gobierno actual de la Argentina va a reafirmar el compromiso firme, claro, de apoyo a los órganos del sistema interamericano, a la Comisión,
y a la Corte Interamericana. De hecho, hay un miembro argentino en la Corte Interamericana, no hay miembro argentino en la Comisión Interamericana. Lamentablemente, el gobierno anterior quiso presentar un candidato, pero lo tuvo que retirar porque era un candidato que había estado vinculado como abogado defensor a notorios acusados de crímenes de lesa humanidad. Yo quiero establecer esto para que quede claro cuál es la posición del gobierno nacional ante la OEA, ante el sistema de derechos humanos y la posición que va a cumplir y desarrollar el embajador designado, que es el doctor Carlos Raimundi. Además del sistema de derechos humanos, la OEA tiene un tema importantísimo para la Argentina que tiene que ver con su soberanía y que es la cuestión de las Islas Malvinas. La OEA es el foro en donde se replica, como en Naciones Unidas, el pedido de negociación sobre la cuestión, lo que se llama la cuestión de las Islas Malvinas, y lo hace año a año, y ahí hay una tarea importante para desarrollar, y de hecho hay una tarea que siempre merece o requiere más atención y busca mayor compromiso, que es el relacionamiento con los países del área caribeña, que son países angloparlantes y que han acompañado siempre esa decisión, pero eso siempre ha requerido un trabajo, un relacionamiento. Un elemento importante para el conocimiento de la realidad de la OEA es el conocimiento de los países de la región. Y en eso está claro que el doctor Raimundi tiene una larga experiencia política, no solo en la Argentina, sino a través de vínculos políticos y sociales con los distintos países y fuerzas políticas democráticas y progresistas en el conjunto de la región. Y eso creo que está demostrado, y ahí los que conocen la trayectoria de Raimundi saben que es un hombre que proviene de la Unión Cívica Radical y que ha tenido una larga trayectoria en vínculos con países de la región. Efectivamente, él destacó la búsqueda de la solución pacífica de las controversias, que es uno de los objetivos fundantes de la OEA, y eso no es raro porque se hizo en el 48, y en esa época, como en Naciones Unidas, el objetivo principal es la búsqueda de la paz, porque se salía de una guerra mundial. A esa tradición de la OEA, y que tiene un comité jurídico interamericano de singular importancia y con un acervo de decisiones importantes, nosotros, los latinoamericanos, hemos introducido los elementos que tienen que ver con el respeto a la soberanía que están en la doctrina Drago, que es argentina, y por supuesto en la doctrina Estrada de no injerencia. Así que hay un desarrollo de la OEA que creo que el doctor Raimundi conoce bien y en el que va a trabajar perfectamente. Hay varias áreas más en donde colabora la OEA. Tenemos el Instituto Agrícola, obvio, el IICA, que es muy importante y que dirige un argentino, y que es nada menos que un argentino que es ingeniero agrónomo, pero es hijo de un destacado miembro de este cuerpo, que fue el doctor Otero, que fue senador radical, médico, director del Hospital Regional de Tigre en su momento, en fin, una personalidad del radicalismo y de la política argentina. Además de la OEA y del Comité Jurídico Interamericano, tiene un rol importante en la no proliferación. La OEA, acuérdense que también es custodio, tiene que ver con OPANAL y con el Tratado de No Proliferación, que es el llamado Tratado de Tlatelolco, que busca dejar a América fuera de las armas nucleares. Y también tiene el Comité de la CICAD, que tiene que ver con la lucha contra las drogas, tiene un rol muy importante en cuanto a la Comisión de la Mujer. En la OEA hay una Comisión de la Mujer que fue de las primeras que existió en el mundo como Comisión de la Mujer, y la OEA tiene una convención específica, que es la Convención de Belém do Pará, que es una comisión específica de la lucha contra la violencia hacia la mujer, así como tiene defensa del niño. He hablado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quisiera agregar que también hay convención sobre discapacidad y protocolo también a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y
culturales. También tenemos toda una parte democrática y eso ha sido reforzado en la OEA, porque en la parte constitutiva de la OEA, la democracia no es un valor tan fuerte, pero ha sido fortalecido a través de lo que se conoce como la Carta Democrática, que es un resultado posterior de la resolución 1080 de la Asamblea de Santiago de Chile del año 1991, y que se aprobó en el año 2001 en Lima. Se aprobó la Carta Democrática exactamente el mismo día en que se produjo el atentado terrorista contra las torres en New York, el 11 de septiembre. Así que la OEA también tiene en la Carta Democrática un elemento de búsqueda de fortalecimiento de la democracia. La Carta Democrática tiene la limitación de que es simplemente una resolución de la Asamblea General, es decir, no tiene la fuerza jurídica vinculante que tienen los tratados, pero es un antecedente y se le ha dado caso y ciertamente se ha utilizado en varios casos. Se ha utilizado la Carta Democrática en su momento para suspender el funcionamiento de Honduras, luego del golpe que se diera contra el presidente Zelaya, y se ha utilizado también, se ha mencionado, en relación a la situación que se ha vivido o se vive en Venezuela. Quiero aprovechar para lamentar que quien tiene un tratado claro de defensa de la democracia en los estados, y es un tratado con fuerza obligatoria, es la UNASUR. Por eso es tan lamentable que la UNASUR haya pasado a un estado de latencia o de no activación, atento que allí sí hay un tratado que obliga a los 10 países sudamericanos con la fuerza de un tratado invocado y que es en realidad un instrumento mucho más fuerte que la simple declaración de la Carta Democrática, que tiene un valor, pero es un valor mucho más limitado. Quiero referirme específicamente a lo que se habló de la competencia de la Corte en relación al Estado de Venezuela. En realidad en Venezuela hay una situación muy peculiar. No me voy a referir a lo interno, no creo que eso sea el tema nuestro acá. Venezuela, el Estado de Venezuela se retiró de la OEA. O sea, se hizo un mecanismo de salida, pasó un plazo y se retiró de la OEA. Esa retirada de la OEA terminaba con la competencia de la Comisión y de la Corte, como de toda la OEA, sobre la situación de Venezuela, con una clara limitación. Por más que uno se retire de un organismo, ese país queda comprendido bajo las obligaciones que establecían esa convención hasta el momento de su salida. Es decir, si Venezuela dejó de pertenecer al sistema interamericano por decisión del gobierno de entonces, el 14 de abril, estoy diciendo una fecha al azar, del 2018 o 17, ese día es que cesan las obligaciones y de ahí para adelante no cuentan. Pero todo lo anterior no solo ha sido denunciado, sino que puede ser denunciado como violación de derechos si no encuentran remedio en la jurisdicción interna, porque ustedes saben que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema que comienza a funcionar cuando se ve que no funciona el sistema interno. Lo que quiero decir con eso es que hasta la salida de Venezuela, las obligaciones del Estado venezolano con la Corte y con la Comisión están perfectamente vigentes por todo hecho que hubiera sucedido antes de su salida. Respecto a lo que pasó después es que hubo una crisis, como bien conocemos en Venezuela, y una serie de estados desconocieron al gobierno de Maduro y reconocieron como encargado de la presidencia al presidente de la Asamblea. Esa representación pidió su reingreso en la OEA se votó y se le concedió el asiento de Venezuela, con el voto de algunos países y con la oposición de otros países. Pero eso es como pasa
en todos los órganos multilaterales. La Argentina ha tenido una posición, tiene y tendrá una posición. En el caso del gobierno argentino, el gobierno argentino nunca desconoció al gobierno de Maduro, por eso la representación diplomática y consular siguió en manos de la autoridad, bajo el principio de Viena, de que el que ejerce el derecho efectivo sobre el territorio, la justicia, etcétera, es el gobierno. Y lo que hizo el gobierno anterior fue reconocer como representante de la Asamblea y de Guaidó a una persona. Eso cesó con el actual gobierno. Pero eso es lo interno. Vayamos a la OEA. En el caso de la OEA ha hecho un reconocimiento y esa es la situación que existe y esa es la situación que va a tener que respetar cualquier representante de los distintos países y por supuesto el argentino en la OEA. Respecto al tema específico sobre la competencia de la Corte, la verdad es que yo no tengo información si las autoridades actuales que están sentadas en la banca de la OEA han aceptado o no la competencia contenciosa de la Corte, porque usted sabe que volver al lugar implica reafirmar el apoyo a una convención y reafirmar también la competencia contenciosa de la Corte, que no es obligatoria para los estados. De hecho, hay muchos estados que no han reconocido la competencia y hay varios estados que no han firmado ni siquiera la convención americana. Se citó, creo que en algún momento, el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos firmó durante el gobierno de Carter la convención americana, pero no la ratificó y ciertamente no aceptó la competencia contenciosa de la Corte. En todo caso, habrá que ver, porque hay casos en trámite de antes y puede haber casos del futuro, y habrá que ver cómo la Corte trata esta peculiar situación, en donde tiene el reconocimiento y tiene en su Consejo Permanente una representación alegada del Estado venezolano, pero que no tiene control alguno sobre el territorio, o sea, en su vinculación con el sistema jurídico, su vinculación con la fuerza de seguridad, su vinculación con el caso en trámite, la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares o distintas incidencias del proceso no están claras ni está claro cómo se va a manifestar. Resumiendo, la OEA es un instrumento importante para Argentina. Me queda claro que Carlos Raimundi conoce la región, conoce los distintos países, conoce la situación de Venezuela, mencionó la situación de Chile, pero conoce la situación también de Centroamérica, donde hay otro proceso migratorio de hecho forzado por la miseria y por la violencia de delitos complejos, sobre todo de la droga, que lleva mareas humanas hacia México y hacia las fronteras de los Estados Unidos. Sabemos que la propia OEA ha declarado que el gobierno, las elecciones que han dado el gobierno del señor Hernández de Honduras han sido consideradas por la propia OEA fraudulentas. Sabemos que tenemos una situación de golpe de Estado, de hecho, en Bolivia, lo que ha llevado al no reconocimiento de ese gobierno por las autoridades argentinas, y sabemos que en Venezuela hay una profunda crisis institucional, que el objetivo principal del gobierno argentino y de muchos otros gobiernos y del grupo de contacto y de distintos países es lograr que esa solución, que se encuentre una solución a la profunda crisis que se vive en Venezuela y que esa solución se base en el diálogo y en el principio, que sí es un principio interamericano muy fuerte y de tradición latinoamericana, que es la solución pacífica de las controversias. Yo creo que Raimundi está perfectamente capacitado para desarrollar bien esa tarea, y aunque no tiene que ver exactamente con el tema, pero sí tiene que ver con la OEA, quiero hacer una apreciación, ya que estoy con el uso de la palabra personal, y es que lamento profundamente que haya habido apoyo argentino a la reactivación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratado que demostró su parcialidad, su inoperancia
y su no funcionamiento en contra de la Argentina cuando debía defendernos y bajo una alianza automática de los países de defensa ante una agresión extranjera, y sin embargo, cuando los británicos marcharon a matar a nuestros soldados en la Argentina, se mantuvo en silencio y no quiso acompañarnos. Yo eso lamento, que haya habido funcionarios argentinos reactivando el TIAR y actuando en ese marco. Bueno, por todo lo dicho, creo que sí, que es una muy buena representación la de Carlos Raimundi, y que va a cumplir bien la tarea que le señale el Poder Ejecutivo. Nada más. Gracias, senador Tayana. Sí,